Buenas noches, amados. Buenas noches, gente. Dios le bendiga a todos. Bendiciones abundantes para todos ustedes. El Señor les bendiga, el Señor les haya donado un buen día, un día cargado de sus misericordias sobre ustedes. Que su gracia y favor haya reposado sobre ustedes y que en esta noche en que ustedes se preparan para descansar, para dormir, el Señor pues continúe versando sobre ustedes su paz y que pueda donarles un sueño reparador para que puedan renovar sus fuerzas. Bendito sea el Señor porque una vez más podemos compartir aquí a través de estos videos live y podemos aprender de la palabra de Dios, continuar con nuestros estudios. Hoy en nuestro video número 15 y vamos a continuar hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, el video número 2, y vamos a hablar específicamente de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Ayer estuvimos hablando del bautismo en el Espíritu Santo y hablamos sobre el papel del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues quiero hacerles solo un pequeño resumen de lo que hablamos ayer. Vimos la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento, de la manera en que vimos la manera en que el Espíritu, igual como trabajó en el Antiguo, continúa a trabajar hasta hoy. La única diferencia es la permanencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo svolgeva en italiano, desenvolvía las mismas ocupaciones que él tiene hoy, pero una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que antes el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas en un momento específico para una tarea específica. Una vez que esta persona o se apartaba de Dios o terminaba la tarea que le estaba encomendada, entonces el Espíritu Santo se iba de esa persona. Y también dijimos que no importaba la situación espiritual de la persona para el Espíritu Santo venir o irse. O sea, no era determinante la actitud espiritual, la situación espiritual de esta persona. Entonces vimos que en el Nuevo Testamento, por el contrario, solo los creyentes tienen al Espíritu Santo y solo cuando una vez arrepentidos y hemos aceptado el sacrificio de Cristo, nosotros pues nos comprometemos a vivir la vida de Cristo en nosotros, apartados del pecado. Y en eso pues finalizamos nuestro estudio diciendo que el Espíritu Santo pues hacía dos cosas importantes en nuestras vidas. La primera es que el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo y a través del estar unido, esto significa que somos resucitados con Él a una nueva vida, según leíamos en Romanos 6:4. Entonces nosotros debemos ejercer nuestros dones espirituales para mantener a ese cuerpo funcionando apropiadamente. Y decíamos que al ser bautizados en un mismo espíritu sirve como base para mantener la unidad en la iglesia y estar asociados con Cristo en su muerte y sepultura y resurrección nos hace que nosotros hagamos una separación sobre lo que era nuestra vida antigua y lo que es nuestra vida nueva. Entonces nosotros a través del Espíritu Santo se nos otorga el poder sobre el pecado para que nosotros podamos vivir una vida nueva conforme a los lineamientos de la vida de Cristo en nosotros, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver de qué manera el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. Hoy en el Nuevo Testamento, todas las citas que vamos a usar son solamente basadas en el Antiguo Testamento y vamos a conocer cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a comenzar con una pequeña oración y pedimos al Espíritu Santo pues que tome el control de este estudio y como siempre pues decimos: Padre, a ti que vives y reinas por los siglos, tú que estás en las alturas, a ti alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día que nos has permitido vivir en salud junto a nuestros queridos, junto a nuestros familiares en salud, Señor eterno. Gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por todas las cosas que has permitido en este día para nosotros.
Padre, te pedimos que asimismo tú continúes a bendecirnos con tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda en medio de nosotros y que mis amados, todos aquellos que en este momento miran este video, Señor, y escuchan mis palabras, puedan sentirse abrazados por tu presencia. Espíritu Santo de Dios, en tus manos me pongo. Oh Señor, en ti dejo todos mis pensamientos, todas mis emociones, todo lo que soy, todo lo que creo saber, todo lo que tengo. Úsame, Señor, como un vaso. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Que las palabras que salgan de mi boca puedan transformar las vidas y puedan, Señor, llevar hacia ti a todos aquellos que tú has determinado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Y vamos a leer en dos partes. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3. Y yo estoy buscando Lucas, que ya se me perdió porque el abanico me está bailando todo. Vamos a leer del capítulo 4 al 2. Entonces, vamos a leer después, vamos a saltar al versículo 14 y vamos a leer hasta el 22. ¿Ok? Palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces en el versículo 14 del mismo capítulo 4 leemos: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues miren, vamos a ver lo que es la obra del Espíritu en la iglesia. Y el libro de los Hechos, que ya hemos leído otras veces, el libro de los Hechos es sin dudas el libro por excelencia para la presentación de la iglesia desde sus inicios en Jerusalén. Desde sus inicios en Jerusalén hasta que Pablo llegó a la principal ciudad del Imperio Romano, el libro de los Hechos nos da una panorámica de la vida y la predicación de esta comunidad primitiva, que ya desde sus inicios, según nos cuenta Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, se dice que ya ellos venían llamados cristianos. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue en la ciudad de Antioquía, estando Pablo y Bernabé predicando allí, donde a nosotros se nos dio el nombre de cristianos. Entonces, el libro de los Hechos nos enseña que desde ya en la iglesia primitiva ya se les reconocía con el nombre de cristianos. Ahora, el libro de los Hechos también nos muestra cómo desde Jerusalén siguió la expansión del evangelio hacia Samaria, hacia Antioquía, Asia Menor, Grecia, hasta llegar a Italia.
que era la capital del Imperio Romano. También en este libro vemos de una forma clara y eficaz que la iglesia desde su origen y existencia misma la debe al Espíritu Santo. Y esto lo vemos y lo leímos ayer en el libro de Siempre de Hechos, en el capítulo 2, cuando leímos sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Ayer les comentaba y les leía las citas bíblicas donde ya se había anunciado la venida del Espíritu Santo. También en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, y eso lo compartimos ayer. Entonces, en el Pentecostés es donde nace la iglesia de Cristo. Jesús le dice a sus discípulos de no salir de Jerusalén y de esperar en la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Y así ellos lo hicieron, porque la Biblia nos cuenta que ellos unánimes, todos unánimes en un mismo sentir, en el aposento alto, 120 personas, 120 discípulos, recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Es allí donde la iglesia comenzó a funcionar y a avanzar hasta nuestros días. Y mientras la iglesia exista aún aquí en la tierra, ese mismo Espíritu Santo continuará morando en la iglesia. Y ayer compartíamos sobre eso y les decía que el Espíritu Santo, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene en nosotros y mora en nosotros. Porque recuérdense que leímos en Corintios que se nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo desciende y viene a morar en nosotros. Entonces, Jesús consideró a sus discípulos como un pequeño remanente de Israel que aceptó el verdadero, que aceptó su proclamación del reino de Dios y que luego formó el verdadero pueblo de Dios. Esto es el Israel espiritual. Y antes de que me tiren piedra y después salen diciendo, no, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el Israel espiritual? Y es en el libro de Gálatas, que Pablo pues habla a los Gálatas sobre esto del Israel espiritual. Vamos a ver la Biblia que nos dice. En Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 7, dice la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si recuerdan ayer les decía que el fruto del Espíritu es la fe. Y les hablaba sobre la obra del Espíritu primaria, que es la regeneración o el nuevo nacimiento. Y que uno de los frutos, el principal fruto de un nuevo nacimiento es la fe. Y recuérdense que les hablaba de Hebreo 11, donde veíamos estos hombres santos del Antiguo Testamento que sin haber visto lo que nosotros hemos visto, ellos creyeron a la promesa de Dios de que ellos alcanzarían salvación y fueron salvados. Entonces, también en Gálatas, en el mismo capítulo 3, pero versículo 25 al 29, dice la palabra de Dios. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo guay, bajo ay, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, podría dejarlo hasta aquí porque aquí les he hecho ver que realmente la Biblia nos habla que nosotros como hijos de Dios somos ahora somos el pueblo espiritual, el Israel espiritual de Dios. Pero también vamos a ver en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, ¿qué nos dice a nosotros sobre el Israel espiritual de Dios, el pueblo espiritual de Dios? Capítulo 9, versículos del 6 al 8, dice la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Entonces aquí la palabra dice que no todos los que son israelitas
de Israel son israelitas, sino que también hay un pueblo, hay un Israel espiritual de Dios. En Juan, sí, en Juan 8, en el Evangelio de Juan 8, capítulo 8, versículo del 39 y 40, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mi pobre Biblia, ustedes saben cómo está. 39 y 40 dice la palabra de Dios. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, Jesús le está diciendo a los israelitas que le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Él dice, si ustedes hubiesen sido hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Entonces claramente Jesús aquí les está diciendo que no todos los que se llaman israelitas son realmente hijos de Abraham. Entonces, finalmente vamos a ver en la segunda carta de Pedro. Gloria al Señor. En la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. No, sí, segunda de Pedro 2:19, dice la palabra de Dios. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No, yo hice esto mal. Ah, no, 2:9, perdón. 2:9. Siempre me equivoco aquí. 19 por 29. Dice, en primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, y en eso nos convertimos. ¿Amén? Entonces, rápidamente les he hablado de el Israel espiritual. Entonces, Cristo pues reconoció en estos 12 discípulos un remanente a los cuales habían aceptado el evangelio del reino, y que luego entonces formaron ellos el verdadero pueblo de Dios, o sea, el Israel espiritual. Ahora, ellos en Pentecostés dieron inicio al movimiento de Jesús, esparciendo el evangelio de salvación al mundo entero. La Biblia dice que el Espíritu Santo que allí les fue concedido es quien nos da las fuerzas y la interesa para evangelizar. Esta obra es ininterrumpida hasta que el mismo Cristo que formó su iglesia, que murió por su iglesia, venga y nos lleve con él. O sea, la obra del evangelio, la obra de Cristo en la cruz va a ser predicada ininterrumpidamente por todo el tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice la palabra que a través de una intuición directa en el corazón del creyente, el Espíritu Santo constituye una declaración de que Dios es el autor de las Escrituras. Esto es lo que nos da a nosotros como cristianos la seguridad que la palabra de Dios es el manual de nuestra vida, es la guía para la iglesia, es la verdadera palabra de Dios, confirmada por Cristo y sellada por el Espíritu. Y vamos a ver algunas citas que nos hablan de eso, de cómo el Espíritu Santo nos convence que esta es la palabra de Dios, que este es el manual que nosotros necesitamos para poder llevar adelante nuestra nueva vida cristiana. Y vamos a ir rápidamente en segunda de Pedro, aquí mismo donde estamos, pero segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y aún hoy nosotros debemos de continuamente, cuando hablamos de la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros.
para que no sean nuestras palabras. Yo continuamente les hablo de esto y les digo que no son mis palabras. Dios me ha dado una capacidad de comunicar con la gente y gloria a Dios por sus talentos que ha puesto en mi vida. Pero saben que no es mi palabra la que va a transformar el corazón de ustedes. Es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Yo puedo pasar toda la noche aquí hablándoles y contándoles cosas y le pongo música para que ustedes se emocionen y para que se sientan emocionales, pero eso solamente los va a emocionar por el momento. Es la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, dice la palabra, que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Es la palabra la que transforma el corazón del hombre. ¿Ok? Entonces, otro versículo bíblico está en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A través de la palabra de Dios es que nosotros adquirimos los conocimientos necesarios para poder anunciar el Evangelio de Dios y con el Espíritu Santo poder dar esa palabra que va a transformar el corazón de quien nos escucha. También en Mateo 22:43, gloria a Dios, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 43. Dice la palabra de nuestro Dios bendito. Gloria a Dios. Versículo 43. Dice la palabra de Dios: Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Solamente el Espíritu Santo es quien el Espíritu Santo es quien nos traerá a memoria la palabra de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace esto, cuando usted estudia la palabra, ¿no les ha pasado a muchos de ustedes cristianos que me están mirando en este momento? A veces nosotros nos encontramos personas y de repente nos llegan a la memoria muchos versículos que nosotros en ese momento ni estamos pensando en eso. Ese es el Espíritu Santo trayendo a tu memoria lo que tú ya has aprendido, lo que tú ya has leído. Entonces, otro versículo en Marcos 12:36. Gloria a Dios. Me reí aquí de una cosa que Marcos capítulo 12, versículo 36. Gloria al Señor, dice la palabra de Dios. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es la misma palabra que hemos leído antes, pero esta vez narrado a través del evangelista Marcos, perdón. Otra escritura que tengo acá es el libro de los Hechos 28. El libro de los Hechos, capítulo 28. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aquí estamos leyendo que el Espíritu Santo pues nos da la fortaleza para nosotros poder evangelizar a los demás. Y estamos leyendo algunas escrituras sobre la convicción que tenemos nosotros de que la palabra es la palabra de Dios. Creo que he dado suficientes citas y quiero avanzar porque tengo mucho material y quiero compartirlo con ustedes. Creo que los versículos que les he dado son suficientes para avalar lo que les estoy enseñando. Entonces, Jesús es la puerta. En Juan, capítulo 10, versículo 9, hay una aseveración de Jesús que dice que Él es la puerta. Entonces, vamos a leerlo, porque como ustedes saben, me gusta siempre leerles todas las citas. En el capítulo 10, versículo 9 de Juan, aquí leemos esta afirmación de Jesús. Dice la palabra de Dios: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
Entonces, nadie entra en la iglesia sino por la puerta. Nadie formará parte de la iglesia de Cristo si no es a través de Cristo. Pero es el Espíritu Santo quien en forma soberana les conduce irresistiblemente hacia esta puerta. Entonces, una segunda cosa que quiero enseñarles hoy es que el Espíritu Santo es quien administra la iglesia. ¿Okay? En la iglesia de Cristo, cada miembro está puesto de tal manera que pueda ejercer la función que le ha estado asignada. Como ya les había dicho antes, ayer les hablaba de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues cuando nosotros venimos a Cristo, nos reparte sus dones y lo da a quien Él quiere y como Él quiere. Él decide, según tus capacidades, según la capacidad que Dios ha puesto en ti, el Espíritu Santo pues reparte sus dones en ti, y de modo tal que tú como miembro del cuerpo de Cristo puedas ejercer ese don que te ha estado dado para el servicio de la iglesia. O sea, los dones no son para uso particular. Entonces, por el Espíritu Santo es a través de los dones o las facultades particulares que el Espíritu Santo te otorga como Él quiere. En 1 Corintios 12:11, ayer lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. 1 Corintios 12:11, la palabra de Dios dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo es soberano. Y de acuerdo a tus capacidades, el Espíritu Santo va a desarrollar en ti sus dones para que tú lo uses para la unificación del cuerpo de Cristo. Entonces, también nos dice la palabra en el libro de Efesios 4:11 que Cristo mismo capacitó a algunas personas. En Efesios 4:11 dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios que debe tener una iglesia para poder hacer la obra que le estaba encomendada, español, italiano, bueno, que le estaba dada para anunciar el evangelio de Cristo. Estos 5 ministerios son, primeramente dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchos dicen que pastores y maestros serían lo mismo. Pastores y maestros, porque los pastores pues tienen esta capacidad pues de enseñar. Pero la mayoría es de acuerdo en que son 5 ministerios. Entonces, es a través de los dones que el Espíritu Santo da a nosotros, que nosotros podemos hacer crecer el cuerpo de Cristo. Pero el Espíritu Santo es que dirige la administración de la iglesia para que se tomen decisiones sabias. En el libro de Hechos vemos una historia que nos cuenta en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo del 1 al 7, nos cuentan que los discípulos en sus inicios pues tuvieron una serie de inconvenientes, y aquí se les presenta a ellos un inconveniente, uno de tantos, ¿no? Y la Biblia nos cuenta que hubo problemas entre los nuevos creyentes, porque deben saber ustedes que los creyentes no que todos eran iguales, todos no pertenecían a las mismas ciudades, a las mismas castas. Claramente la palabra nos dice que en Cristo Jesús ya no hay libre ni esclavo, no hay judío, no hay blanco, no hay negro, todos son iguales, pero venían de diferentes setos sociales. Entonces dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Porque deben saber ustedes, y más adelante lo vamos a ver en el subtema de la unidad de la iglesia, en la iglesia primitiva, este abanico me está metiendo los collatos. En la iglesia primitiva ellos tenían todo en común. Todos sus bienes ellos los traían a los apóstoles
y lo daban en común y se repartían todos de forma igual. Entonces dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Por qué? Porque yo decía, mira, nosotros tenemos el trabajo de anunciar el evangelio, no vamos a estar perdiendo tiempo en esto de distribuir el pan, vamos a asignar, y así ellos se metieron en oración para que el Espíritu Santo, pues, a través del Espíritu, pues, elegir a estos 7 varones que fueran llenos del Espíritu. Eso fue uno de los requisitos primordiales para que esas personas fueran elegidas para distribuir el pan. O sea, una tarea tan sencilla, ¿verdad? Es así como la iglesia primitiva pudo llegar hasta nuestros días, a través de la guía del Espíritu Santo. En Hechos 1:2 también leemos sobre la elección del sustituto de Judas. Aquí, antes de ellos ser llenos del Espíritu Santo, ellos y se unieron en oración. Miren, esto me llamó a mí la atención, excúsame porque este abanico me está... antes de recibir el Espíritu Santo, dice que ellos tuvieron que elegir un sucesor para Judas. Y entonces ellos hicieron esta oración. Dice, voy directamente, 1:24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces ellos tiraron suerte y la suerte cayó sobre Matías. ¿Okay? Ellos buscaban siempre la guía, aun cuando aún no habían recibido el Espíritu Santo, porque es en el capítulo 2, después del versículo 26, que se narra el derramamiento del Espíritu. Antes de tener al Espíritu Santo, ellos buscaban la guía del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes hoy que nosotros nos creemos tan independientes y creemos que todas las cosas las podemos hacer por nuestra cabeza. Entonces, como ya les dije, el Espíritu Santo dirige la iglesia para que se tomen decisiones sabias. Él es quien coordina y organiza la iglesia. Él es quien la presenta, él le presenta la forma en que la iglesia debe ser administrada. Es el Espíritu Santo. Una iglesia que no se guía por el Espíritu Santo, una iglesia que no pide guianza del Espíritu Santo, está destinada al fracaso, porque es el Espíritu Santo el protagonista de la iglesia. El Espíritu Santo es quien toma todas las decisiones dentro de la iglesia, desde la más simple hasta la más compleja. ¿Por qué? El Espíritu Santo equipa a la iglesia, o sea, prepara, adiestra, le otorga todas las herramientas para que sea capaz de llevar adelante la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien nos da. Ayer les hablaba de Betzalel en el Antiguo Testamento, a quien el Espíritu Santo vino sobre él y sobre otros hombres para que ellos adquirieran los conocimientos necesarios para trabajar el oro, el bronce, la plata, la madera, para construir el tabernáculo. De igual manera, cuando nosotros venimos al Señor, el Espíritu Santo nos capacita a través de los dones del Espíritu Santo, que Él da, otra vez repito, como Él quiere. Entonces, cuando nosotros estamos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él es quien administra la iglesia. O sea, una iglesia progresará en la medida en que permitamos que el Espíritu Santo sea el líder. Y todas las áreas de la iglesia, desde el programa de la iglesia, deben estar bajo la dirección del Espíritu Santo. En Hechos 20:28, a ver, gloria a Dios. En el mismo libro de Hechos 20:28, vamos a ver de qué manera el Espíritu Santo organizaba todas estas cosas. Y si es así como le estoy diciendo, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, es el Espíritu Santo quien pone personas dentro de la iglesia. Cuando una persona, un pastor, se atribuye la autoridad de decidir en su carne, porque este me está simpático y porque aquel no me cae bien, yo voy a poner a fulano aquí, esa iglesia está destinada al fracaso. Porque es el Espíritu Santo el que otorga los dones
y es Él quien equipa y quien prepara desde lo más simple hasta lo más complejo dentro de la iglesia. Dice la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fue Cristo quien ganó la iglesia. La iglesia no le pertenece a los pastores. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros como miembros tenemos la responsabilidad de ejercer nuestros dones para el servicio de la iglesia. Es una vergüenza que en las iglesias más del 90% de las personas no sirven en la iglesia. No están involucradas en ningún ministerio. No están poniendo a disposición los dones y talentos. Todos tenemos dones y talentos. Todos. Si usted quizás no sabe hacer tal o cual cosa, sabrá hacer otras. Mira, hasta ser una persona alegre, ya eso es un don. Que las personas cuando están cerca de usted se relajan porque lo ven a usted tan carismático, tan simpático. Eso ya es un don. Es una forma de usted ponerlo al servicio de la iglesia. Entonces, también en el libro de Hechos, aquí en el capítulo 15, en el versículo 28, otra vez vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy hablando. Y dice en la palabra de Dios en el capítulo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí están hablando los judíos de los nuevos creyentes, los gentiles, y están diciendo, no, se tienen que circuncidar, tienen que guardar las leyes, tienen que ser. Entonces Pedro les dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, primero le pareció bien al Espíritu y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, aquí Jesús comenzó la obra con 12 discípulos. Y esta obra que el Espíritu Santo ha hecho crecer a lo largo de los años, comenzó con 12 discípulos. Al poco tiempo, la Biblia nos dice que ya eran 72 discípulos. Y al momento del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, ya eran 120. Y han transformado la historia de la humanidad aún hasta nuestros días. Y tú y yo somos parte de eso. Imagina la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Entonces, el Espíritu Santo, como ya les decía, adopta los mismos métodos de crecimiento aún hoy. Es esencial que la iglesia crezca. Es esencial que la iglesia aumente. Porque la Biblia dice que este evangelio será anunciado hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo continuamente está llamando obreros. Nosotros perdemos el tiempo dentro de las iglesias. Ay, Señor, mira, prepara los corazones, Señor, para que... No. Es que la palabra de Dios dice, mira que los campos están blancos. Mira que la mies es mucha. El campo ya está preparado. Ora para que el Señor te ponga a ti la compasión que hubo en Cristo, para que tú salgas a predicar, para que tú salgas a hacer tu parte, la parte que te corresponde, alcanzar las personas que el Señor pone alrededor de ti. Esa es nuestra oración. ¿Por qué? Porque la palabra dice, orad al Señor de la mies para que mande obreros. Él no nos manda a orar para que se arrepientan ellos, mira Señor, y prepara el corazón de ellos, y que ellos, no, ellos están listos, la gente necesita de Cristo, la gente tiene ganas de escuchar quien le predique. La palabra de Dios dice que cómo ellos pueden invocar a quien no han creído, y cómo van a creer si nadie les predica. Entonces no es nuestra oración que Dios prepare el corazón de ellos, es nuestra oración que Dios me prepare a mí para que yo pueda llegar, para que yo sienta la compasión que hubo en Cristo, para que cuando yo vea a un perdido que está cerca de mí, yo sienta el dolor de que esa alma se está yendo al infierno y que yo tengo lo que esa persona necesita para poder tener la vida abundante que Cristo ha prometido. Entonces es necesario que nosotros cambiemos nuestras oraciones. Señor, prepárame a mí, envíame a mí, como decía Isaías. Entonces, rápidamente vamos a ver que el Espíritu Santo nos prepara para la evangelización. ¿Ok? Y entonces, Él es quien nos da la fuerza y el ánimo para predicar.
Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Ya hemos visto cómo el Espíritu Santo nos daba la fuerza, nos fortalecía para nosotros poder predicar la palabra. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 8, podemos leer: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, miren, este es el mismo Pedro, óigame bien, este es el mismo Pedro que negó a Jesús. Y aquí vemos a Pedro hablando delante del Sanedrín, en el mismo Sanedrín que semanas antes él había negado a Cristo. Y aquí está Pedro, que dice la palabra que los discípulos, cuando Jesús fue crucificado, estaban encerrados, estaban atemorizados, estaban muertos de miedo. Y aquí está este Pedro delante del Sanedrín diciendo: miren, ustedes crucificaron a Cristo. En el capítulo 2, inmediatamente ellos reciben el Espíritu Santo. Pedro sale y hace su primera predicación. Eso lo vamos a ver dentro de poquito. En el capítulo 13, en el versículo 31, también podemos ver otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo transforma las mentes de estos hombres y les fortifica para la predicación del Evangelio. En el capítulo 31, en el versículo 31 del capítulo 13, dice la palabra de Dios: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea, estos hombres pasaron de ser hombres temerosos a salir por las calles a anunciar al Cristo vivo. Ya no tenían temor. Estos hombres en el capítulo 4, donde habíamos leído en el versículo 18, dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y oiga lo que Pedro le respondió: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. O sea, esos hombres ya no eran las personas atemorizadas que estaban ahí escondidas a puertas cerradas, sino que estos hombres se habían investido de un poder, porque dice la palabra que no nos es dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Entonces, también en el versículo, los discípulos aquí ya no tienen temor, dice en Hechos 2, aquí es lo que les estaba hablando antes, en el capítulo 2, en el versículo 14 en adelante, aquí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Pedro alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Pedro se levanta con un denuedo y con una fuerza y con un poder que no podían ser de él, sino que estado adquiridos a través del Espíritu Santo que ellos habían adquirido en el aposento alto. Y es el mismo poder que tenemos tú y yo. Nosotros no debemos amedrentarnos. Nosotros no debemos de sentir temor de decir la verdad del Evangelio, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a la gente que se está perdiendo: usted se está perdiendo, y si no cambias de vida, te vas a ir al infierno. Y si tú crees si tú crees o no en el infierno, o crees o no en Dios, eso no lo hará a Él más o menos real. Él es Dios, punto. Si lo crees o no lo crees, eso no cambia la esencia de lo que Él es. Si tú no lo crees, pues son tus problemas. Ya tendrás tiempo de creer, porque en el infierno no hay ateos. En el infierno todos creen, pero ya es tarde. Amén. Entonces, es el Espíritu Santo también quien dice dónde hay que ir y a dónde no hay que ir. Él elige los caminos por los cuales caminarán sus obreros y por donde ellos harán de pasar, y Él va adelante preparando cada detalle. Y vamos a ver esto en el libro de Hechos, en el capítulo 13, donde hemos leído ya. En el capítulo 13, versículo 4, dice la palabra de Dios: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
Aquí vemos que ellos, mandados por el Espíritu, fueron a unas ciudades que el Espíritu les había mandado a que fuesen. En el versículo 51 y 52 del mismo capítulo 13, la palabra de Dios dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero así como el Espíritu Santo les ordenaba y les mandaba hacia dónde ellos tenían que dirigirse, también el Espíritu Santo les decía hacia dónde no debían andar. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 16. Gloria a Dios. En el capítulo 16, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y en el capítulo 7 leemos todavía: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces vemos de qué manera el Espíritu es quien controla toda la obra de la iglesia. Ya hemos visto el Espíritu Santo como es quien administra la iglesia. Y también ahora hemos visto cómo el Espíritu Santo es quien, en cierta manera, pues prepara la evangelización de las almas. Yo estoy aquí predicándole a ustedes y quiero decirles, y les doy este pequeño testimonio. Desde el 2014, el Espíritu Santo me movía pues a hacer estos videos en Facebook. Pero a mí no me gustan los videos, no me gustan las fotos. Quien me conoce sabe que yo no soy nada a postar fotos personales y ese tipo de cosas. Y por muchos años he estado renuente a hacer este tipo de videos al Señor, pero yo lo puedo hacer en privado, lo puedo hacer personalmente. Palabras no me faltan, yo soy muy locuaz, me gusta hablar mucho, se ve, ¿verdad? Y entonces, pues, Señor, igual yo puedo predicar. Entonces yo hacía estudios bíblicos y los mandaba a todos mis contactos de WhatsApp. Y alcanzaba a muchas personas. Pero no era el modo como Dios me había dicho de hacerlo. Y han pasado todos estos años y he pasado muchos procesos. Y cada vez que he venido a los pies del Señor, el Señor me recuerda lo mismo. Y entonces, en este año no entró fácil para mí, para mi familia. Entonces decidí que ya era tiempo de no tentar más al Señor y de hacer lo que el Señor me había mandado a hacer. No me gusta, como ustedes ven, a veces lo hago de noche, a veces lo hago de día, no tengo una disciplina, porque es que no me gusta, pero aquí estoy, porque esa es la voluntad de Dios para mí, y yo no me gobierno, ¿verdad? Bueno, pues entonces también el Espíritu Santo es quien elige a las personas que deben servir en la obra de evangelizar al mundo, impartiendo las buenas nuevas de Cristo. Entonces, en Hechos 15, 28, que ya leímos, dice que ha parecido bien al Espíritu, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de las cosas que podéis soportar. Entonces también cuando el Espíritu Santo eligió a Bernabé y a Pablo para una obra, él dijo: apartadme así a Pablo y a Bernabé. Perdón, esto se está cortando otra vez. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo incide en todas las decisiones de la iglesia primitiva, y es como debería de ser hoy, pero no es así. Entonces, finalmente, amados, el Espíritu Santo unifica la iglesia. Ya vimos que el Espíritu Santo es quien atrae las almas a la cruz de Cristo, y que el Espíritu Santo pues nos ayuda en nuestra conversión y nuevo nacimiento a través de la regeneración. El Espíritu Santo es quien nos dota, nos pone sus dones para el servicio del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es que atrae a las personas a la puerta, que es Cristo, y que el Espíritu Santo es quien administra en la iglesia, y que el Espíritu Santo nos prepara para la evangelización. Entonces, el Espíritu Santo es quien unifica la iglesia. Y entonces, además de establecer la iglesia, llevar al hombre a la conversión, restaurar sus vidas e incorporarlos al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo es también quien unifica la iglesia, morando en cada miembro
de este cuerpo. Y eso ya lo hemos leído en 1 Corintios 3:16 y el capítulo 6, versículo 19, que nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, y es por este morar constante y permanente. Recuérdense que en el Nuevo Testamento el Espíritu mora permanentemente en nosotros. Es por este morar constante y permanente del Espíritu Santo que nosotros podemos permanecer unidos a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y entonces vamos a ver esto. Vamos a ver si Cristo es la cabeza de la iglesia, como acabamos de leer aquí. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 1, 22. Efesios, capítulo 1, versículo 22. Leemos lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Dios le dio a Cristo el poder de ser la cabeza de la iglesia. También vemos en Efesios 5, en el capítulo 5, versículo 23, que también nos habla de esto, y dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. También en 1 Corintios 11, así que lo tenía aquí, 1 Corintios 11, versículo 3, dice la palabra de Dios, gloria a Dios: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Y también en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, vamos a leer: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. También en Colosenses 2:10 dice la palabra de Dios: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, así hemos visto cómo la palabra de Dios nos enseña que nosotros, el Espíritu Santo, nos mantiene unidos al cuerpo de Cristo, pero que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, es importante aclarar, y eso es una aclaración que quiero hacer, que dentro de la iglesia nosotros no debemos confundir uniformidad con unidad. O sea que nosotros debemos saber que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no hay uniformidad, pero sí hay unidad. Y esto lo voy a explicar de esta manera. Todos nosotros somos diferentes. Así es como Dios nos creó. Nos creó de forma diferente. Aún nuestro ADN es diferente. Hay quien es gordo, quien es bajo, quien es alto, quien es flaco, quien es negro, quien es blanco, quien es amarillo, quien es chino, quien es latino, quien es bulloso, quien es tímido, quien es... Bueno, somos todos diferentes. Pero sabemos que dentro de esta diferencia hay unidad en el cuerpo de Cristo. Y es justo que sea así. Yo hace poco estuve en una iglesia, me invitaron a una vigilia y me sentí un poco mal porque allí yo uso este anillo, como ya había dicho antes, tengo más de 15 años con él, no me lo quito nunca. Y pues como ven, yo no uso prendas casi, a veces me gusta usarla y no tengo problemas en usarla. Y bueno, pues por este anillo y porque yo tenía un pantalón, a ver el pantalón que tenía, no crean ustedes que yo soy una persona que como cristiana pues soy muy decorosa en mi forma de vestir, pero ellos me juzgaron por mi forma de vestir y me condenaron porque yo estaba vestida en aquella manera, según ellos equivocada, que el Espíritu Santo tenía que trabajar conmigo porque ella está mal. Y bueno, yo me sentí muy mal porque me sentí como tan aditada, y entonces cuando estaba saliendo de la iglesia, pues esta señora se me acerca y en forma secreta me dice al oído: hermana,
te quiero pedir por favor que tú ores por mis hijos. Entonces yo me quedo como un poco fuera de, ¿no? Porque en público me has denigrado como persona, como cristiana, me has devaluado como cristiana por mi pantalón y por mi anillo. Sin embargo, en privado tú me vienes a pedir que yo ore por tus hijos y tú me vienes a poner en mis manos lo más precioso que tú tienes. Hermana, te voy a hacer una lista con el nombre de mis hijos para que tú ores por mis hijos. Entonces eso lo encontré como un poco, me sacó un poco de ¿no? Y en mi devocional de esa madrugada, me recuerdo, me levanté muy temprano, era aún oscuro, y me fui a la azotea de casa. Y allí lloré delante de la presencia de Dios, porque me sentía que esa persona me hirió. Y entonces el Espíritu Santo me ministraba y me dijo una palabra que yo no olvido. Y decía, Keila, es que ellos no saben amar lo diferente. Es que ellos tienen que hacerte igual porque si no, no pueden amarte. Porque ellos no saben amar lo diferente. Entonces comencé a ver, digo, claro, es verdad. Todas se visten de la misma manera, todas se peinan de la misma manera, todas se comportan de la misma manera, todas quieren alabar de la misma manera. Nadie puede esvilupar su personalidad porque si no el diablo se le está metiendo. Y entonces ves que todas son iguales y todas tienen que estar vestidas iguales y de la misma manera porque si no, no pueden amarse. Y eso pues trajo paz a mi corazón. Pero es así, es importante saber que dentro del cuerpo de Cristo no hay uniformidad. Todos somos diferentes. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, pero todos nosotros con nuestras diferencias, el Espíritu Santo nos mantiene en esa unidad porque la unidad del Espíritu es una unidad espiritual. No es una unidad donde todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos que vestirnos iguales, todos tenemos que comportarnos iguales, todos tenemos que cortarnos el cabello de una forma igual, ponernos la falda del mismo largo, todas tenemos, no. Es que aún en la diferencia, Dios dice que de toda lengua, tribu, nación, Dios ha escogido un pueblo y todos somos diferentes. Entonces, nosotros fuimos creados, pero somos unidos. Porque la unidad del Espíritu Santo es una unidad espiritual y es una unidad producida en el corazón y en la conciencia de todos aquellos que somos de Cristo. Amén. Entonces, no estamos unidos a una organización, no estamos unidos a una congregación, no estamos unidos a una institución religiosa. Nosotros somos estamos unidos a través del Espíritu Santo a un ser. Y ese ser es Cristo Jesús, quien nos creó, nos salvó y nos redimió. Amén. Entonces, esto de unidad no nos sorprenda porque ya como les decía antes, ya la palabra de Dios dice que antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, dice la palabra, que ellos estaban unánimes en un mismo espíritu. Y ahí después de eso nos cuentan que ellos vivían con todos sus bienes en unidad. Nadie tenía más que el otro, sino que todo se traía a los pies de los discípulos y se distribuía en forma ecua para todos. Entonces vemos que ellos estaban muy unidos, al contrario de nosotros hoy, ¿verdad? Pero en el libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos a ver que aquí el Espíritu Santo nos habla de esta unidad. En el capítulo 4 de Efesios, en el versículo del 4 al 6, dice la palabra de Dios. Vamos a leer la unidad del Espíritu. Vamos a leer algunos versículos. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. 7 cosas nos habla este versículo, 7 elementos de la unidad que nosotros debemos de mantenernos unidos en estas 7 cosas.
7 cosas importantes que nos deben acumular como pueblo de Dios para nosotros poder realmente ser llamados cristianos y ser realmente conocidos como parte del cuerpo de Cristo. Las repito: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Amén. Ese es el llamado a la unidad que nos hace el Espíritu Santo. Ahora bien, amados, nosotros hoy hemos leído una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Lucas número 4, en el capítulo 4, y con esto quiero concluir. ¿Cómo vamos nosotros a vivir todas estas todo esto que les he compartido hoy? ¿Cómo nosotros podemos experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la forma en que nosotros debemos de relacionarnos con el Espíritu Santo? Porque claramente aquí todo esto está en el libro de los Hechos y todos lo conocemos. Pero ¿cómo debemos nosotros de vivir esto del Espíritu Santo? Y aquí en el libro que les he leído en el 4, hay un modelo de vida que nos es marcado, que es el modelo de vida de Cristo. Es importante que nosotros como cristianos sepamos cómo vivió Cristo, y de esa manera es como nosotros debemos de vivir, porque es el modelo marcado por Él. Y en el capítulo 4, en el versículo 1 que les he leído, quiero leerles de nuevo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y la segunda cosa, la segunda lectura que hemos hecho en el capítulo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Amén. Entonces aquí vemos 3 cosas muy importantes que la Biblia nos habla sobre la vida de Jesús, que nosotros debemos como cristianos aplicar a nuestras vidas. Lo primero es que Cristo fue lleno del Espíritu Santo, y lo leemos a través de la historia de su bautismo. Nos dice que Jesús llegó, que se bautizó y que el Espíritu Santo llegó como paloma y descendió sobre él. Aquí el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llenó del Espíritu Santo. Pero no obstante Jesús era lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Aquí el Espíritu Santo guía a Jesús hasta el desierto, donde lo va a tener por 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, para que sea tentado por el enemigo. Cuando Jesús entonces vence la tentación a través de la palabra, aquí está escrito, no lo he leído, dice que Jesús entonces volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Entonces hay 3 aseveraciones que la Biblia habla de cómo Jesús vivió esta relación con el Espíritu Santo. Primero, fue lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo, y tercero, Jesús vivió en el poder del Espíritu Santo. Ahora, como ya hemos visto, Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo, pero también nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo en el momento en que hemos creído a Cristo. Tú y yo tenemos el mismo espíritu que también tuvo Cristo. Pero hay una parte que se nos hace tan difícil a nosotros, y es la segunda parte: ser guiados por el Espíritu Santo. Es muy fácil aceptar a Cristo, arrepentirte, te arrepentiste, aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en ti. Pero ¿qué estás haciendo tú con esa llenura que tienes? ¿Qué estás haciendo tú con ese Espíritu Santo que te está anhelando celosamente, que está pidiendo a gritos que tú le des tiempo, que quiere pasar tiempo contigo para guiarte, para enseñarte, para redarguirte, para instruirte, para guiar cada paso de tu vida? ¿Estás tú realmente viviendo el Evangelio guiado por el Espíritu Santo? Entonces, es la parte más difícil de nosotros como cristianos. Y todos, ¿saben cuál es la parte más triste? Que todos anhelamos vivir en el poder del Espíritu. Todos queremos hacer señales y prodigios. Todos queremos ver milagros. Todos queremos ver, y continuamente decimos: pero ¿por qué es que la iglesia hoy no hace las cosas que hacía la iglesia primitiva? Si la iglesia es la misma. Sí, la iglesia primitiva y nosotros tenemos el mismo espíritu. Pero saben que la iglesia primitiva se metía
bajo la guía del Espíritu Santo. Era guiada desde lo más simple hasta lo más complejo. Ellos consultaban al Espíritu Santo. Nosotros nos hemos hecho muy independientes. Nos hemos hecho sabios en nuestra propia opinión y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Queremos tomar decisiones y presentárselas a Dios para que Él las firme, pero ya se la presentamos: mira, Señor, es así como lo quiero hacer. Señor, es así como yo quiero, como yo quiero. No hemos aprendido que nosotros morimos con Cristo. Morimos con Cristo y que somos una nueva criatura en Cristo. Y eso quiere decir que hemos rendido nuestra voluntad a Él y que seremos guiados por Él. Entonces, la parte más difícil para nosotros como cristianos es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque muchas veces no nos gusta lo que Dios habla en nuestras vidas, los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. No nos parecen los justos, no nos parecen lo que nosotros hemos pensado, lo que hemos soñado para nosotros. Pero saben que la palabra dice que pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para ti, para hacerte bien y no daño, para darte el final que tú esperas. Entonces, cuando nosotros seamos llenos, que somos llenos una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros aprendamos a vivir guiados por el Espíritu Santo, a obedecer la voz del Espíritu Santo, entonces comenzaremos a vivir en el poder del Espíritu Santo. Comenzaremos nosotros a vivir y a ver las proezas que el Espíritu Santo hará a través de nosotros por otras personas, para su gloria, no para la nuestra, por su misericordia sobre aquellas personas a las cuales nosotros, por el poder de la palabra, del Evangelio, nosotros oraremos por los enfermos y ellos sanarán. La Biblia dice, ¿saben lo que dijo Jesús? Que mayores cosas de las que Él había hecho nosotros haríamos. Y esa no es la iglesia que nosotros estamos viendo hoy. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos hemos independizado demasiado de la fuente original, que es el Padre. Nos hemos apartado y hemos creado formas para acercarnos a Dios. Hemos hecho nuestros becerros de oro para adorar al Dios que nosotros mismos nos hemos creado. El Dios a mi manera, el Dios que, no, porque Él me ama y Él me quiere así. No, porque Dios quiere los corazones, pero ¿realmente tú piensas que tu corazón está totalmente limpio para que Dios te ame de la manera en la que tú estás? Porque ya esa misma aseveración es soberbia y es pecado, es altivez y eso es pecado. Entonces tenemos que ser sabios y cumplir los mandamientos de la Biblia. Este es el modelo que Cristo nos dejó a nosotros. Este es el modelo que Dios nos dejó a nosotros, que es la vida de Cristo. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de crecer hasta alcanzar la medida del varón perfecto que es Cristo. Entonces nosotros tenemos que medir nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Aquí es donde está nuestro espejo. Aquí es donde nosotros tenemos que guardarnos. Cuando nosotros seamos llenos, cuando nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu, entonces comenzaremos a vivir en el poder del Espíritu Santo. Y comenzaremos a ver los milagros y prodigios que Dios quiere hacer a través de nosotros. Todas las cosas que Dios, las vidas que Dios quiere transformar a través de nosotros. Para mí, personalmente, no hay un mayor milagro que la salvación del hombre. Yo podría ver un muerto levantarse y eso no se compara con un alma que sale de un camino que tiene como final la muerte a un camino que tiene como final el cielo. Ese es el mayor milagro que Dios puede crear en la vida de un hombre. El poder de la salvación. El poder de ese hombre venir a los pies de Cristo. Para que el Señor pueda tomar la voluntad de ese hombre y hacer una criatura nueva de ese hombre. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amados, Dios te bendiga. Espero haberte sido de ayuda. Mañana vamos a ver. Hemos visto la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hoy hemos visto la obra del Espíritu Santo hoy en la iglesia actual. Mañana vamos a ver cómo nosotros podemos recibir los dones del Espíritu Santo. Vamos a desglosar cada uno de los dones
del Espíritu Santo. Vamos a ver qué son y para qué sirven dentro del pueblo de Dios. Vamos a comenzar a identificar cuáles son los dones que el Espíritu Santo ha versado por su sola gracia en nuestras vidas, para que nosotros podamos comenzar a ser productivos dentro del cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos formar nuestra parte, tomar nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Muchísimas gracias a todos los que me han guardado. Un saludo especial para todos ustedes, un abrazo, son muchos, no les puedo mencionar a todos, ustedes saben, aún los que están ahí. Muchísimas gracias por su atención, gracias por el tiempo que ustedes invierten para aprender de la palabra de Dios, que por su gracia y misericordia el Señor pues ha puesto en mí para poder preparar estos estudios, para todos aprender, todos, porque quiero decirles que aquí aprendemos todos. Porque yo misma cuando tengo que preparar estos estudios paso muchas horas estudiando, investigando para poder traerles los temas de una forma simple que ustedes puedan entenderlo. Muchísimas gracias por su apoyo, gracias por sus mensajes. Muchísimas gracias. Ya había dicho en unos videos atrás que yo nunca he pedido que compartan los videos, ni que le den like, ni que nada de eso. Eso no lo van a escuchar de mí. Eso lo dejo a la conciencia de cada uno de ustedes. Son libres de hacer con estos videos lo que ustedes quieran. Úsenlo como ustedes entienden que sea necesario para el cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si le ha sido de bendición, oren al Señor para que el Señor continúe pues versando de su gracia y su favor sobre mi vida, para que podamos seguir aquí. Muchísimas gracias, amados. Una muy linda noche para ti también. Hay alguien que me está mandando mensajes privados. Bueno, muchísimas gracias a todos. Oramos. Señor y Dios eterno del cielo, te doy gracias, Señor, una vez más. Delante de tu presencia venimos, mis amados y yo. Gracias, Señor, por tu misericordia versado sobre nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo sobre nosotros. Oh Señor eterno, sella estas palabras en nuestros corazones. Pon en nosotros, Señor, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, Señor, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y se hizo humilde hasta la cruz, Señor. Se hizo obediente hasta la cruz, que de la misma manera, Señor eterno, nosotros podamos ser obedientes a tu llamado. Que podamos poner, Señor, a tu servicio, a tu obra y a tu iglesia, Señor, los dones y talentos que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Te pido, Señor, que me des la fuerza y la entereza para poder anunciar y continuar anunciando tu palabra. Porque, Señor, esto no se trata de mí, sino, Señor, que es necesario que tu evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Padre, te doy gracias por cada vida aquí, Señor, a través de esta transmisión. Bendíceles allí donde están. Continúa a hablar en sus corazones, Señor. Sella esta palabra con tu Espíritu Santo en sus corazones. Señor, que esto marque un antes y un después de una nueva relación con tu Espíritu Santo, Señor. Que sean guiados por Él, que sean llenos de Él, para que puedan vivir, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada familia representada en ellos. Bendícelas, Señor, guárdales, que tu mano potente de sanidad descienda en medio de ellos, y que tú sanes, Señor, a todos aquellos que están enfermos, a los que están en este momento en los hospitales. Señor, dales de tu paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y si es tu voluntad, Señor, sánales, levántales como atalayas tuyos, Señor. Que sean levantados como guerreros de tu ejército, que puedan testificar de la gloria tuya en sus vidas, Padre mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, amados. Bendiciones para todos ustedes. Será para el próximo video. Vamos a hablar sobre los dones espirituales. Dios le bendiga, amados, y que tengan una feliz noche.